Marc Trepac-Carbonell, arquitecto, socio profesional y director de BTA Arquitectura, ¿vale? Arquitecto por la Universidad Técnica del Vallès de Barcelona. Es un arquitecto cuyos estudios están muy especializados en arquitectura para mayores, aparte de autor de diferentes proyectos de residencias asistidas como la de Sofo Sant Joan d'Espí, el Mirador de Mataró, gestionado por el grupo VL, la ampliación del centro sanitario sociosanitario de Sabadell, entre otros. Son bastante referencias de las que tienen ya y también que las tienen compartidas en su web. Actualmente combina su trabajo como arquitecto especializado en el diseño de centros para personas mayores con formación muy importante en esta área para arquitectos, tanto para personas relacionadas como personas relacionadas con el cuidado de personas mayores, ya que por lo que he visto del perfil de este estudio y de Marc en concreto, van más allá de lo que es el arquitecto, sino conociendo muy bien la psicología, conociendo los problemas, conociendo las expectativas de este tipo de personas más que, y yo creo que eso es lo importante de este tipo de edificación, ¿no? Sino que no pensemos solo en la obra en sí misma, sino que pensemos en un proyecto en la que la gente que va a vivir allí se va a sentir a gusto, como decíamos, se va a sentir a gusto y va a disfrutar de, oye, otra etapa de nuestra vida que todos vamos a tener, pero que de alguna forma la tenemos que disfrutar. Igual, bueno, pues yo, Marc, sin más, te doy paso. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra participación y te doy paso a tu ponencia. A ver si soy capaz de compartir la pantalla. Con que sí, si abres tu presentación, ya la tienes. ¿Está? Pon la presentación en formato presentación. Perfecto. Ahí está, estupendo, gracias. ¿Lo veis? Sí, sí, todo perfecto, gracias. Muy bien. Vale, pues muchas gracias por invitarme a participar en este webinar. Mi presentación es un poco diferente a la que hemos visto anteriormente. Yo os presentaré este proyecto. Este es un proyecto que estamos desarrollando en estos momentos en Palma de Mallorca y es una residencia asistida pura y dura, ¿vale? Previamente os haré una pincelada de todo lo que hemos investigado los últimos 5 años en nuestro despacho en relación con las necesidades de las personas mayores y los motivos que nos llevan a proponer un modelo de residencia asistida más basada en los modelos nórdicos y centroeuropeos que no en los modelos que hasta ahora se han estado edificando en nuestro país. Primero de todo, me gustaría, ya que tenemos muchos estudiantes de arquitectura, hacerles un poco una definición de lo que para nosotros es la arquitectura como hecho social. Muchas veces en las escuelas aprendemos construcción, aprendemos conceptualización de la arquitectura y muchas veces nos basamos mucho en todo lo que hace referencia a la parte artística de nuestra profesión. Buscamos siempre la originalidad, la sostenibilidad, toda una serie de parámetros que evidentemente forman parte de la arquitectura, pero muchas veces nos olvidamos de que también somos unos actores muy importantes de cara a lo que yo entiendo que es la arquitectura social. Para nosotros, la arquitectura tiene tres parámetros o 3 vectores importantes. Es la parte artística que ya hemos comentado, todo el tema de la materialidad, de la luz, del contraste, de los conceptos clásicos de la arquitectura. Luego tenemos una parte técnica que cada día es más importante por el hecho de la sostenibilidad, del ahorro energético, la estructura, las instalaciones, etcétera. Pero también tenemos una parte social, ¿vale? Y de alguna manera, un poco lo que venimos a explicar es que la parte social es que los arquitectos nos debemos a diseñar el entorno de las personas. Un poco lo que venimos a decir es que la parte artística es el qué hacemos, la parte técnica es cómo lo hacemos y la parte social es por qué lo hacemos. Y sin un por qué, pues el cómo y el qué muchas veces no tienen justificación más allá de imágenes icónicos o lo que sea. Dicho esto, empiezo la primera parte de la presentación
comentándoos qué es la atención centrada en la persona. O sea, muchas veces, partiendo de esta vertiente más social de la arquitectura, para las personas mayores, muchas veces lo que se necesita es conseguir que estas personas puedan continuar con su historia de vida una vez llegan a una edad y a una situación de dependencia. Como sabéis, la OMS recomienda que cada población, cada ciudad, cada estado disponga como mínimo de un 5% de plazas asistidas para personas mayores respecto a la población mayor de 65 años. Es evidente que queda un 95% de personas mayores que no requieren la residencia asistida, pero que también son mayores y también tienen algunas de las necesidades que puedan tener como personas mayores que son. Sabemos que las 3 lacras más importantes de hacernos mayores son el aburrimiento, el sentido de la inutilidad y el sentirse y la soledad, ¿no? Estas son las 3 lacras más importantes. Entonces, de alguna manera, lo que intentamos es, evidentemente, por ejemplo, el proyecto que ha presentado el primer ponente sobre un cohousing, pues es uno de los modelos que las personas mayores, cuando antes de ser mayores puedan planificar su futuro y se lo puedan permitir, pues pueden construir un cohousing y decidir cómo quieren vivir ellos su vejez, pero hay necesidades para las personas dependientes que requieren la residencia asistida. Entonces, ¿qué aspectos arquitectónicos son los que nos facilitan el poder trabajar con las personas mayores en el sentido de la atención centrada en la persona? El primero es evitar centros con una imagen excesivamente institucional, buscar esta tendencia home-like. Segundo punto sería la idea de vivienda compartida. Aunque estemos hablando de residencias, las residencias las podemos diseñar de tal forma que se conviertan en una agrupación de viviendas compartidas, no de viviendas para mí solo, o como era el proyecto anteriormente presentado, que era más bien una residencia a base de apartamentos, sino que esta idea de vivienda también la podamos tener en unidades de convivencia más grandes. Un diseño que nos favorezca la orientación espacial, espacios que eviten un exceso de estímulos negativos, es decir, tenemos que cuidar mucho la luz, el contraste, el que los pavimentos se diferencien de los planos verticales para que la gente que no tiene una vista muy aguda o que haya perdido parte de su visión reconozca dónde se acaba el suelo y empieza la pared, etcétera, etcétera. Diseños con soporte funcional, es decir, atender que las personas mayores pues normalmente tienen una pérdida de visión, tienen una pérdida de audición, intentar que no haya reverberaciones en los espacios, todo lo que es el acondicionamiento acústico, la luz, etcétera. Incluir en el diseño elementos que favorezcan la reminiscencia, es decir, que a la hora de amueblar, pues bueno, podemos ser muy modernos, pero a lo mejor también conviene que la gente reconozca el espacio como un espacio propio. Creación de pequeños espacios de vida, no siempre una única sala puede ser lo adecuado, lo más adecuado a veces es encontrar que cada uno pueda tener su espacio de actividad. Espacios exteriores son fundamentales. La gente mayor que vive normalmente en una residencia muchas veces recibe mucha menos insolación que las personas que circulamos por la calle. Normalmente, si las personas normalmente recibimos un 25% de insolación, pues los mayores muchas veces se quedan por debajo del 10%. Y sabemos que el sol nos proporciona vitamina D, que es fundamental. Dormitorios con posibilidad de personalización, incrementar a la medida de lo posible los dormitorios individuales, etc. Muy bien. El tema más importante a la hora de diseñar una residencia es esto que hablamos de las unidades de convivencia o viviendas, ¿vale? Este es el aspecto más importante porque hasta ahora muchas veces las residencias se han conceptualizado como si fuesen hoteles o hospitales, es decir, tenemos unas plantas llenas de habitaciones y una zona donde tenemos todos los espacios de convivencia. Nosotros lo que estamos propulgando, que es a partir del modelo nórdico, es que cada unidad de convivencia sea como una vivienda grande compartida. Por eso, el aspecto más importante es el crear estas unidades de convivencia. Y los motivos son los siguientes.
Primero porque ayudan a la orientación espacial. Es mucho más fácil encontrar lo que buscas cuando el espacio es relativamente más pequeño. Mejora la interacción social. Menos personas hacen que socialicen mucho mejor, se conozcan mejor. Disminuyen la agitación, la depresión y el estrés. Esto es fundamental porque cuando tenemos una sala con 40 personas que a lo mejor padecen una cierta demencia, estas personas no son capaces de entender lo que pasa a su alrededor y no saben expresarlo porque han perdido esa capacidad. Por tanto, si disminuimos la agitación, la depresión y el estrés, también estamos reduciendo la necesidad farmacológica, lo que nos mejora las prácticas de atención y de cura. Y esto, a su vez, consigue una mayor satisfacción de las personas que atienden a estas personas mayores. Lógicamente, permiten implementar aspectos de la ACP, como introducir sistemas que se basen en la historia de vida de cada persona. Puedes conocer mejor a la persona porque tienes menos personas al cargo. Permiten eliminar esa imagen institucional porque vamos más a buscar la vivienda. Aportan bienestar emocional, que es un indicador de calidad de vida. Al mismo tiempo, ahora también tenemos todo este tema del COVID, nos permiten sectorizar los espacios para prevenir contagios y facilitan la atención en base a las voluntades y necesidades de las personas. Muy bien. Dicho esto, ahora entramos un poco en qué dimensión debe tener la unidad de convivencia. ¿Cuál es el tamaño de esa unidad? ¿No? Hay un arquitecto, un doctor arquitecto canadiense que se llama Javid Chowdhury, que es un verdadero experto porque además resulta que es director de la Facultad de Gerontología de la Universidad Simon Fraser en Vancouver, y es una persona que he tenido el placer de conocer, de compartir con él alguna conferencia y algún tren y alguna comida y alguna cena, y realmente es un experto que trabaja fundamentalmente en lo que serían los entornos para las personas con demencia, ¿vale? Él, una vez yo le pregunté, digo, bueno, pero defíneme tamaño, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De 5, de 10, de 50, de 25? Y él me comentó, dice, mira, el tamaño máximo estaría alrededor de los 20. Pueden ser 22, pueden ser 18, ¿vale? Y lo importante es que los espacios, si tienes algo así como 20, pues tú puedas de alguna manera compartir de alguna manera la sala, que no sea para 20. De todas formas, hay un hecho claro, es decir, cuanto más pequeña es la unidad, el incremento de la calidad de vida de las personas es exponencial. En los países nórdicos y en Alemania, países que he visitado para ver precisamente cómo son sus residencias, pues tenemos estos márgenes. En Suecia están entre 9 y 14, en Dinamarca entre 10 y 20, en Alemania entre 15 y 25 y en Noruega entre 8 y 12. Por tanto, la capacidad económica determina de forma significativa la calidad de vida de las personas. Países más ricos pueden hacer residencias con unidades más pequeñas. Y una cosa importante es que la dimensión de la unidad no tiene nada que ver con la dimensión final de la residencia. Es decir, tú puedes tener 20 unidades de 15 y puedes hacer una residencia de 300 personas. Es un poco exagerado lo que digo yo ahora, pero quiero decir, esto no significa que las residencias tengan que ser pequeñas, es mejor que sean grandes porque te permiten sectorizar mejor la población. Vale. Ahora os hago una pequeña reflexión, ya sé que no está, teóricamente, no entra dentro de lo que es el concurso, pero como estamos muy metidos con el tema COVID y todo lo que ha pasado en las residencias, pues hemos tenido que hacer un trabajo muy extenso para ver cómo podíamos proteger a las residencias de la entrada del COVID. Entonces, fundamentalmente, hay unas prioridades fundamentales que son muy evidentes, no es ningún invento. El primero es intentar conseguir que el virus no entre dentro de la residencia. Como sabéis, en el momento que el virus entra en un lugar, sea lo que sea, pues la extensión del virus se hace muy exagerada. El segundo punto es, en el caso de que tenga la mala suerte de que por lo que sea me entre, pues evitar que se propague, ¿vale? Y en el caso de que se me haya propagado, pues poder disponer de diferentes sectores estancos para evitar pues la enfermedad y la muerte de los residentes. Para hacer esto, hay un esquema que hemos hecho nosotros desde nuestro despacho que funciona de la siguiente manera. Un poco vendría a ser pues una manera de proteger la residencia. Es decir, si tenemos los accesos, en los accesos debemos tener siempre una zona
como una doble puerta, no simplemente para parar el aire, sino que haya un espacio donde pueda entrar alguien, pero que antes de entrar en la residencia tú puedas tratar a esta persona, o bien hacerle un test, o bien estar seguro de que no tiene infección, o desinfectarlo simplemente, ¿no? Y antes de poder entrar, y si no, no puede entrar. También es un tema muy importante, que es la entrada de personal tiene que ser independiente, debemos poder entrar a los vestuarios directamente en el sistema como un gimnasio de pies limpios y pies sucios, y ha de haber una zona para poderse colocar los EPIs antes de poder entrar en la residencia. Igualmente en los proveedores y en la salida de éxitos. Y finalmente, si tenemos un centro de día dentro de la residencia, pues tenemos que poder acceder directamente para no tener que pasar por la residencia, con lo cual puedes mantener el centro de día abierto. Como sabéis, los centros de día de las residencias, cuando estaban vinculados directamente a la residencia por un acceso común, pues han tenido que quedarse cerrados. Y unas últimas posibilidades son pues, que las salas de visita tengan un acceso independiente, de tal manera que mediante mamparas pues, se pueda mantener las visitas de las residencias, o incluso para poder hablar con el trabajador social, que es quien informa. Dicho esto, sistemas que protegen delante de un virus para las residencias. Pues unidades de confidencia con arquitectura flexible. Ya veremos que lo de la arquitectura flexible es muy importante, porque no se trata de poner tabiques móviles o de hacer que los tabiques se muevan. O sea, la arquitectura flexible va bastante más allá de lo que es la posibilidad de que haya elementos constructivos que se puedan mover. Sistemas de climatización y ventilación eficientes, habitaciones de aislamiento que deben tener situadas en zonas asistidas, presión negativa para evitar la expansión del virus, pueden tener instalación de oxígeno y un servicio higiénico propio. Sistema de higiene circular, ya veréis un poco esto lo que significa, ya os lo explicaré. Lavanderías con diferenciación de espacio limpio y sucio, centros de día con accesos independientes, salas de visita, despacho de trabajador, accesos independientes, accesos a los vestuarios con sistema de pies sucios y pies limpios, acceso de servicios, salida de éxitos independientes. Y por aquí un poco ya entramos en la explicación del proyecto que ahora os presento. Esto es un proyecto que está en la zona sector Levante de la ciudad de Palma de Mallorca. Como veis, está justo enfrente del puerto de Portichol, que es una de las zonas muy cerca del Palacio de Congresos de Palma. Esto es una imagen del edificio dentro del barrio, que todavía está relativamente abierto y ahí faltan muchas construcciones. Esto sería una imagen más del edificio, y os explico las características de este edificio. Es una residencia que tiene unos 6.500 metros sobre rasante y 3.500, pues nos han obligado a hacer muchas plazas de parking, podría ser la mitad, perfectamente lo representa. El número total de plazas es de 152 más 2 de enfermería. El número total de habitaciones 114, hay 10 apartamentos, un total de 8 unidades de convivencia, con 88 habitaciones y 3 apartamentos individuales, y 26 habitaciones y 10 apartamentos dobles. La distribución por unidades de convivencia, tenemos siempre en la primera y en la segunda 2 unidades de convivencia. La primera es de 10 individuales y 2 dobles con capacidad para 14 personas de alta dependencia. La unidad 2 es de 13 individuales y 4 dobles, capacidad para 21 personas con posibilidad de alta dependencia, está en la misma planta. En la planta 2 tenemos los apartamentos con capacidad para 17 personas válidas, y las unidades de la 4 a de la cuarta planta a la octava planta, perdona, de la 4 a la 8, que es de la planta 2 a la 6, pues son todas iguales de 21 plazas con diferentes tipos de dependencia. Esta es la planta baja. Es un edificio que por normativa pues, tenía que estar diseñado en forma de U, y extrañamente y yo creo que incorrectamente nos han obligado a dejar una especie de porche que está orientado a norte, que no tiene ningún sentido, pero es que no sé quién hizo el planeamiento urbanístico, que a veces te encuentras con estas situaciones, ¿no? Nos queda una zona lógicamente enjardinada, de la cual también hablaremos más adelante. Tenemos un acceso desde la esquina, donde tenemos un poco lo que serían los núcleo central de comunicaciones verticales. Dividimos en 2 zonas, una zona más destinada a lo que serían los despachos de atención administrativa, un centro de día en la punta con un acceso independiente, como hemos comentado, para mantenerlo abierto en caso de pandemia. Perdonad. Y esta zona de aquí
es donde tendríamos varias salas de visitas, una zona de espacio polivalente, la parte de fisioterapia con la zona de aguaterapia y una zona de una sala Snowsland y la zona de atención médica. Bien, la planta inferior fundamentalmente os la enseño por el sistema este. Tenemos un acceso independiente para los personal que a través de este paso llega a una zona donde tenemos los vestuarios de acceso directo y salida con pies limpios, y a partir de aquí subimos para arriba. Luego tenemos lo que es la lavandería, como os comentaba, tiene unas máquinas que esta zona es la zona sucia, donde hay la tobera a través de la cual llega la ropa sucia, y a través de este espacio donde podemos desinfectarnos, perdón, entramos en la zona limpia, donde se clasifica la ropa, se seca y se plancha y se clasifica la ropa para salir y volver a la zona de ascensores, y la zona de cocina, que tiene un acceso de proveedores por esta parte de aquí, con vestíbulo de independencia, zona de neveras, preparado, cocinado, emplatado, y a partir de aquí sube, y cuando baja, zona de limpieza y guardamos el carro otra vez. Algunos almacenes más. Luego tenemos lo que sería la planta primera. Claro, la flexibilidad del proyecto viene por la capacidad de poder hacer cosas diferentes sin prácticamente tener que tocar nada. En esta planta se ha previsto la instalación de oxígeno en su conjunto. Por tanto, es la planta donde se prevé que estén las personas más dependientes. Entonces, tenemos una zona de enfermería, que es una zona amarilla, que en caso, en situación normal, sin tener pandemia, sin COVID, esta zona amarilla es una zona de enfermería para atender a aquellas personas que se pongan enfermas o que estén en su última fase de vida. El resto, lógicamente, será una zona verde, o sea, es una zona en la cual puede haber cualquier tipo de residentes. Pero ¿qué nos pasa cuando nos encontramos con una situación como la que nos encontramos ahora de COVID? Pues de entrada tenemos una definición de zona roja. Zona roja es la zona donde hay personas infectadas, que en el mejor de los casos pues estaría vacía y estaría prevista para el caso de que haya un infectado rápidamente, se tiene que aislar a esta persona en esta zona de enfermería. Mantenemos una zona amarilla, que significa que en esta zona están las personas que pueden tener síntomas y hasta que no se les haga la prueba no sabes si están infectados o no. O bien son personas que ingresan en ese momento y, como sabéis, los protocolos obligan a que las personas que ingresen pues estén en una zona amarilla durante 10 días para prevenir que no puedan estar contagiados. Pero claro, imaginemos ahora que realmente nos ha entrado el virus y además se nos ha extendido un poco. Bueno, pues aquí podemos plantear toda esta planta como una zona roja mucho más grande y una zona amarilla prevista para los casos sintomáticos o asintomáticos positivos. Dicho esto, lógicamente, como veis, en la planta siguiente, que es la segunda, la zona esta de aquí es una zona de apartamentos, parecidos un poco a lo que estábamos viendo. Hay 7 apartamentos dobles y 3 apartamentos individuales. Y luego tenemos la zona de habitaciones. Esto es una unidad de convivencia y esto es otra unidad de convivencia. Cada unidad de convivencia tiene su propia sala, sus espacios de lavabos, de office de personal, etcétera, etcétera. Y son 2 unidades con un control desde el cual podemos vigilar o podemos controlar las 2 unidades. Claro, esta planta, por lógica, tiene que ser una planta verde porque en principio es para personas válidas y por ende se entiende. Pero claro, de alguna manera, en el caso de que nosotros tengamos una problemática mucho más grande, lógicamente siempre puedes convertir cualquiera de estas zonas en zonas amarillas. En las plantas superiores ya solo crece el edificio que está frente al mar, que es este de aquí. En la planta tercera aprovechamos la cubierta para jardinarla y poder tener una zona al exterior para las personas que viven en esta planta y las que puedan vivir en otras plantas, y funcionamos de la misma manera. Esto puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser rojo, y esa es la flexibilidad que le damos a ese edificio, porque podemos tener todas las opciones posibles. Estos ahora ya son unas imágenes renderizadas
del edificio tal como lo hemos previsto, planteando un zócalo más con piedra de marés, que es la piedra autóctona de las islas, y pues unas habitaciones que son las que dan al mar, con unas terrazas que por normativa, aunque parezca que sea muy original la forma de situar las terrazas, independientemente de la originalidad, están estratégicamente situadas para que no computen a efectos de edificabilidad, porque resulta que bueno, tienen una normativa en Palma que es bastante compleja de poder hacer cumplir. Las zonas de las salas de estar, lógicamente, les hemos proporcionado un espacio exterior para poder aprovechar tanto las vistas como el buen clima que en verano o en la primavera y otoño hay en las islas. Esto sería un poco una vista cenital donde planteamos un jardín terapéutico en esta zona de aquí, con una zona de sombra con pérgolas y una serie de circulaciones que nos permiten pasear distinguiendo diferentes espacios, o sea, espacios más estrechos y más dinámicos para andar, zonas más estáticas donde podamos sentarnos y tomar el sol o la sombra en función de donde queramos, y diferentes espacios. Hay que tener en cuenta que aquí debajo hay un parking, por tanto, las zonas ajardinadas hay que hacerlas de alguna manera un poco elevadas. Esto sería un poco una imagen de lo que sería el jardín, con siempre zonas de agua, con peces, con elementos que puedan ayudar a las personas mayores a pasar un rato agradable. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Ha sido, la verdad, realmente interesante y yo estaba pensando, según te estaba oyendo tu jornada, estaba pensando varias cosas porque has hecho mención a un tema interesante, el tema de acondicionamiento acústico para que la gente no le cree esa desorientación en espacio, ¿no? Que el control de la voz y se evite reverberaciones, ¿no? Y esto es uno de los materiales que habíamos nosotros incluido como destacado, todo el tema de techos acústicos, para que la gente, los estudiantes, lo consultaran y lo pudieran también incorporar a los proyectos. Y otro tema también que me ha parecido muy interesante es la utilidad y la importancia que comentas del tema de los espacios verdes, los espacios abiertos. Yo creo que es una reflexión que también los estudiantes la pueden tomar por ese jardín en el que está sentado el proyecto, ¿no? Esa relación y esos recorridos que tendrán que tener para llegar a los servicios más específicos de la Casa de los Profesores, también allá habrá una serie de recorridos que pueden tener agua, que pueden tener lo que sea, ¿no? También es un mundo importante en el que investigar. Otro tema también que has comentado me ha parecido todo el tema de salubridad, ¿no? Y calidad del aire. Creo que has hecho también un comentario también interesante. En esto sí que me gustaría recalcar un poco para los que están oyendo y igual también para los arquitectos que van a estar participando, un poco informar que toda la gama de techos acústicos de Pladur tiene una tecnología que se llama Pladur Air. Desde el año pasado todos los techos de acondicionamiento acústico incorporan esta tecnología que implica que nuestras placas de yeso, aparte de tener una clasificación A+, es decir, de no emitir formaldehídos al ambiente, esta gama Pladur de techos absorbe los formaldehídos del ambiente y los neutraliza. Es decir, que consigue un ambiente mucho más saludable. Creo que para este tipo de espacios es importante también conocerlo.